Hola, gracias por acompañarnos en este Día de las Madres, donde celebramos a usted, madre, que nos está viendo, que nos está escuchando, y también para cada madre espiritual de alguna iglesia que nos está sintonizando el día de hoy. Que el Señor las bendiga. El mensaje de hoy se titula Lo que hizo una madre por su hijo, y está basada en Hebreos 11, 23 al 27, que dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Palabra del Señor. Las madres son una bendición para nuestras vidas. Muchas madres para considerar en el Día de las Madres, en nuestro mensaje. Podemos ver a Eva, que fue la madre de todos nosotros; Ana, la madre de Samuel, que recibió la bendición de tener un hijo cuando ella se lo había pedido al Señor y le sostuvo su promesa de entregárselo al ministerio si él le respondía esta petición. Tenemos también a María, la madre de Jesús, que le dijo al ángel y también al Señor: que se haga en mí tu voluntad. Nuestra selección hoy es Jocabed, la madre de Moisés, una madre especial, una madre que dejó mucho para que su hijo pudiera caminar y vivir en la voluntad de Dios. Fue madre en tiempos difíciles. Era tiempos donde había un decreto de parte de Faraón uh, que se matara a los hijos varones. Entonces era algo que para ser madre o estar embarazada en esos momentos era algo de terror, algo porque no sabían si el hijo era varón, iban a terminar la vida de este hijo. Todos los hijos varones estaban sentenciados a muerte y Jocabed sabía que necesitaba salvar a su hijo. Ella actuó en fe y entró en el salón de la fama de Dios. Ella la podemos ver en Hebreos 11, que es considerado el salón de la fama de fe. Su nombre es mencionado, o ella es mencionada aquí porque actuó en fe, caminó en fe, porque vio a su hijo que era hermoso, vio potencial en su hijo y dijo: no voy a seguir los decretos del rey, sino que voy a esconderlo y voy a mirar por su vida, y yo sé que Dios me ayudará. Muchas veces como padres, y esto lo estoy experimentando ahora, cuando vemos a nuestros hijos recién nacidos, nosotros los vemos hermosos, cuando tal vez las personas alrededor no lo ven tanto así, solo lo ven como un recién nacido. A mí me pasaba eso en el pasado cuando no tenía hijos, pero cuando vi a mi hija nacer, la vi hermosa, y tal vez si miras fotos no vas a estar en acuerdo conmigo, pero vemos que los padres vemos a nuestros hijos hermosos, y Jocabed y su familia vieron a Moisés hermoso, vieron potencial en él. Dice la palabra del Señor que fue agradable a los ojos de esta madre. Ella lo quería
como Moisés y esperaba lo mejor de él. Ella no recibió profecía de un profeta, ella no recibió un anuncio de un ángel, ella no recibió nada por el estilo, sino que cuando ella vio a Moisés, ella notó que había potencial en su vida y ella necesitaba rescatarlo, necesitaba hacer algo. Nuestros padres ven potenciales en nosotros, nosotros vemos potencial en nuestros hijos y es importante ver ese potencial y saber que el Señor cuidará de nuestros hijos y necesitamos protegerlos como padres. Nuestras madres nos cuidan, nuestras madres oran por nosotros y sabemos que Jocabed era la decisión que hizo: voy a caminar en fe y voy a esconder a mi hijo y voy a caminar en el plan del Señor. Ella arriesgó su vida por su hijo. Si la descubrían o sabían que ella estaba escondiendo a su hijo, ella tal vez iba a ser ejecutada también. Ella lo entendía así, pero necesitaba creerle a Dios, necesitaba caminar en fe. Entonces ellos empiezan a hacer un plan de llevar a Moisés con la hija de Faraón. Y el Señor, siempre que nosotros caminamos en fe, hacemos lo que vemos que es correcto en nuestras vidas, el Señor nos ayudará en ese plan. Él ya tendrá su plan también. Jocabed pudo experimentar eso porque ella pudo cuidar a Moisés, ella pudo ser la encargada de criarlo, y no era algo que solo pasó por la nada, sino que fue el plan perfecto de Dios. Dios se encargó, vio la aflicción de esta sierva y pudo ver que ella iba a impartirle lo mejor, los valores mejores a Moisés, porque Moisés no iba solo a crecer, a ser cualquier persona, sino que iba a ser un libertador. Necesitaba que Jocabed pudiera transferir esa fe en Moisés, esos valores de creer en Dios a Moisés. La enseñanza de Jocabed a Moisés lo iba a convertir en un hombre de fe, para que cuando vinieran las adversidades, él pudiera comprender que estaba en el plan de Dios. Él fue creado en el palacio de Faraón. Él fue creado con todos los lujos que pudo haber conseguido en esa casa. Pero al mismo tiempo, cuando tuvo que hacer la decisión de entregarse a todo lo que implicaba ser parte de la casa de Faraón, él defendió al pueblo de Israel, él defendió al israelita, él defendió a su gente. Y él sabía que necesitaba hacer lo justo. Entonces sabemos la historia, sabemos que él se escondería en el desierto porque temía la persecución del delito que había cometido. Por defender a un hebreo, él mató a un egipcio. Entonces él se escondería por 40 años en el desierto, donde conocería a su esposa, donde conocería a su suegro Jetro, y donde iba a tener un encuentro con Dios, donde la zarza iba a arder, que era la presencia de Dios, y él iba a tener un encuentro con el gran yo soy. Sin saber que Dios ya había sostenido su vida desde el principio, porque había puesto la disponibilidad de su madre de esconderlo, de apartarlo, de orar por él, de entregar todo lo que ella era para hacer un hombre de fe de este bebé que ella miraba, que ella dijo: este es hermoso, necesito esconderlo, necesito hacer algo por él y yo sé que Dios me ayudará.
Moisés comprendió muchas cosas al ya crecer. Comprendió que los placeres eran temporales, los placeres que él hubiera gozado como un egipcio, pero sabía también que el sufrimiento también iba a ser temporal. Él iba a recibir la gran instrucción de pararse ante Faraón y ser esa persona que iba a liberar al pueblo de Israel. Aprendió que andar por fe era confiar en el Señor en tiempos difíciles, tal y como lo hizo su madre. Entonces, cuando él iba y se enfrentaba a Faraón para que liberara a su pueblo, él lo hacía con la certeza de que no solo el Señor se le había revelado cuando la zarza ardió, sino que ya lo había preparado desde antes, que lo había preparado desde el vientre de su madre. Y el Señor nos hace tenemos esa misma reflexión el día de hoy. Si eres una madre que me está escuchando el día de hoy y estás orando por tu hijo para que tu hijo pueda vivir y caminar en fe, déjame decirte que el Señor está pendiente de tu oración, que el Señor ya tiene un plan y un propósito para tu vida y para la vida de tu hijo. La recompensa de la fe de esta madre, Moisés fue escogido por Dios para liberar a su pueblo. Todos los esfuerzos de ella lo capacitaron para ser un hombre de fe. Se necesitan madres que capaciten a sus hijos para que confíen en el Señor. Cuando yo tenía 8 años, mi madre estábamos en una situación familiar donde produjo que mi madre buscara del Señor. Mi madre era creyente en un tiempo pasado y ahora en este tiempo, a la edad que yo tenía 8 años, ella no iba a una iglesia, pero se dio cuenta de una estación de radio. Ella habló a esa estación de radio y acudió al llamado que el Señor estaba haciendo a su vida y a su corazón. Y en ese momento ella recibió a Cristo, mi hermano y yo también recibimos a Cristo. Yo tenía 8 años, mi hermano tenía 5 años y mi madre tomó la mejor decisión que pudo tomar para ella, para su familia, para mi papá, y seguimos en los caminos del Señor. Ya ahora yo tengo 43 años y sé que voy para 43 años y sé que el Señor ha sido fiel a la promesa que le ha hecho a mis padres y a la promesa que me ha hecho a mí y la promesa que le hará a mi hija y a los hijos de ella también, porque sé que el Señor es fiel. Y quiero terminar con una oración en esta noche. Padre, gracias Señor por el tiempo que tú nos permites aprender de ti, Señor. Bendice, Señor, a cada madre, Señor, cada hijo, Padre, también, Señor, que tal vez no tiene una buena relación con su mamá, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, fortalecer, que tú puedas, Señor, manifestarte en esa relación, Señor. También te pido, Señor, que bendigas, Padre, a cada madre, Señor, que está orando por su hijo, Señor, que tú le sigas dando fuerza, Señor. Te damos las gracias por venir al conocimiento tuyo, Señor. Y sabemos, Señor, que seremos personas, Señor, hijos, Señor, padres, Señor, que caminamos en fe, Señor, porque tú estás caminando con nosotros, Padre. Te damos las gracias por este día en que honramos y celebramos a las madres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida,
Te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Señor te bendiga y feliz Día de las Madres.